Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo ciclo de charlas del espacio de apoyo de este 2021. Hoy el formato es un pelín distinto por causas sanitarias, pero bueno, al fin y al cabo vamos a poder compartir esta tarde pues, este espacio de reflexión y de aprendizaje. Y bueno, poner en contexto un poco esta acción, que es una acción desde los espacios de apoyo de Mémora, los tres, el espacio de apoyo de Manresa, el espacio de apoyo de Nou Barris y el espacio de apoyo de Hospitalet, y forma parte de las acciones que habitualmente pues, realizamos desde aquí, desde estos dispositivos, un poco todas orientadas a trabajar, a plantear cuestiones sobre final de vida, sobre duelo, sobre afrontar la enfermedad y, bueno, y un poco el objetivo de este lugar de encuentro y de aprendizaje es que podamos también compartir. Así que en cualquier caso, tanto esta charla como el resto, pues disponemos de un chat que está a vuestra disposición para que podáis formular las preguntas, las cuestiones, los comentarios que consideréis. Hoy, esta charla de hoy la empezamos con Lola Cabrera, que ella es psicóloga especializada en duelo y además es parte de nuestros equipos de los espacios de apoyo porque lleva los grupos de duelo. Y hoy nos va a hablar sobre cómo hablar de la muerte a los niños y adolescentes. Y bueno, es un tema que hemos considerado muy oportuno por la situación actual, pues traerlo hoy con todos nosotros. Bueno, sin más, me despido y os dejo con Lola Cabrera. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias, Mar. Es un placer estar con vosotros otra vez en este nuevo ciclo de charlas. Y bueno, pues ahora, si os parece, compartiré con vosotros mi presentación para empezar a hablaros de cómo hablar de la muerte con los niños y los adolescentes. Bueno, pues cuando perdemos a un ser querido, se desencadena un proceso de duelo, que no es más que un proceso de adaptación, ¿no? En el cual pues tienen lugar diferentes reacciones emocionales, cognitivas y conductuales, que son pues reacciones naturales a la pérdida. Este proceso, por tanto, no es ninguna enfermedad, pero sí que es una crisis vital que genera mucho malestar y que, por tanto, debe ser reconocida, expresada y acompañada. Cuando perdemos un ser querido, todos los miembros de la familia se ven afectados por la pérdida. Así que los niños y los adolescentes, pues también. Por lo tanto, también van a necesitar que su dolor sea reconocido y tener la posibilidad de poder expresarlo. Lo que sucede es que los niños pues, no expresan de la misma manera que los adultos y muchas veces, sobre todo los más pequeños, lo van a expresar pues más bien a través del comportamiento que no con las palabras, ¿no? De la misma manera que lo hacen también en otras situaciones. Y al igual que el adulto, pues su duelo va a depender de diferentes factores, como pueden ser pues, su edad, es decir, la etapa del desarrollo en el que se encuentren, el vínculo que tenían con la persona que ha fallecido, las circunstancias, ¿no?, en que se ha dado la muerte. Y algo que yo sí que destacaría mucho en el duelo infantil es el cómo la familia expresa su duelo, ¿no? Es decir, si la familia pues comparte lo que siente, si facilita la expresión de los sentimientos, si entre los miembros de la familia hablan con naturalidad de la persona que ha fallecido, etcétera, ¿no? Todas estas actitudes van a entorpecer o a facilitar el duelo, ¿no? Porque sabemos que la familia al final es un modelo, ¿no?, para el niño. Entonces, si el niño está en un entorno familiar donde se da permiso para la expresión de las emociones, aunque éstas sean desagradables, y se comparte y se habla con naturalidad,
pues seguramente el niño va a aprender, ¿no?, de esta actitud y se va a dar el permiso cuando él así lo necesite de poder expresar y compartir lo que siente, ¿no? Mientras que si el modelo es lo contrario, no ocultamos, ¿no?, el dolor y en casa pues se evita hablar de estos temas o incluso se evita hablar de la persona que ha fallecido, pues lo que le estamos transmitiendo es este otro modelo en el que no hay espacio para expresar todo esto, y esto pues va a entorpecer la expresión de su duelo. Sabemos que en nuestra sociedad la muerte es un tema tabú y que nos es difícil hablar de la muerte. Si ya nos resulta difícil, pues el hacerlo con un niño o un adolescente todavía nos lo es más, ¿no? Con la intención de protegerles, sobre todo, muchas veces pues no les acabamos de decir la verdad, les ocultamos la verdad, o no les decimos la gravedad, por ejemplo, de la enfermedad del abuelito, o vamos retrasando el momento de decirles que ha fallecido. De esta manera, pues lo que conseguimos es no permitirles que vayan pues preparándose, vayan asimilando, vayan haciéndose la idea, o incluso pues también les impedimos la posibilidad de que puedan despedirse, ¿no? Una cosa que es tan importante para ellos como para los adultos. Claro que todo esto lo hacemos pues para protegerlos y para no causarles dolor, pero la pregunta es si esto podemos evitarlo, ¿no?, en realidad. Y yo creo que la respuesta es que no, que tarde o temprano van a tener que enfrentarse con la realidad de lo que están viviendo, ¿no? Y no solo con esta realidad, sino que a lo largo de su vida se van a encontrar con diferentes situaciones, ¿no?, a las que van a tener que hacer frente, ¿no? También creo que es importante tener en cuenta que cuando los niños no saben lo que está pasando, y ellos pues tienen capacidad, sobre todo también los pequeños, de percibir los cambios que se dan en el clima emocional de su entorno, si hay tensión, si hay tristeza, ¿no? Pues cuando ellos no conocen lo que está pasando, pero sí que perciben que hay ciertos cambios, lo que hacen es recurrir a la fantasía para encontrar una respuesta. Y esto todavía les va a generar más confusión. Y además sabemos que a veces la fantasía incluso supera la realidad, ¿no? Claro que cómo vamos a darles una mala noticia, ¿no? ¿Cómo podemos abordar este tema? Bueno, pues así a grandes rasgos, ¿no? Porque habría pues que tener en cuenta las circunstancias concretas y el niño y la familia, qué es lo que ha sucedido, etcétera, pero así a grandes rasgos nos haríamos estas preguntas, ¿no? En principio, ¿quién es quien debe transmitir la noticia? Bueno, pues evidentemente aquellos quienes le van a dar más seguridad, ¿no?, que son los padres. Y si no es posible, pues alguien del entorno más cercano, alguien con quien el niño tenga un vínculo significativo, ¿no?, de confianza. ¿Cuándo? Pues teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, de que el niño va a percibir que alguna cosa está sucediendo, pues cuanto antes, ¿no?, para evitar dar espacio a la fantasía. ¿Dónde? Pues en un lugar tranquilo, donde no nos vayan a interrumpir, donde podamos estar hablando tranquilamente. Si es posible, pues en casa, pues porque también es un lugar donde él se va a sentir más seguro, más protegido. ¿Cómo vamos a dar la noticia? Bueno, pues sin prisas, manteniendo el contacto visual, ¿no? Para ello nos podemos poner a su altura, pudiendo quizá mantener contacto también físico, si él nos lo permite, ¿no?, dejándole sobre todo tiempo para que procese, para que vaya asimilando lo que le estamos explicando, tiempo para poder preguntarnos, tiempo, pues eso, para poder reaccionar también emocionalmente, utilizando un tono de voz cálido, pausado
interesándonos por lo que siente y por lo que piensa de lo que le estamos explicando, asegurándonos de que ha entendido lo que le hemos explicado y evitando, por tanto, el uso de eufemismos, ¿no? De esto que decíamos al principio, de ha marchado, se ha ido, ¿no? O está durmiendo y ya no se despertará, ¿no? Para no crear confusión en los más pequeños. Intentando hacer una explicación más o menos a su medida, ¿no? De su edad. Y para esto también nos podemos ayudar para los más pequeños de hechos cotidianos, ¿no? Poniendo, por ejemplo, pues yo qué sé, ejemplos del ciclo vital, ¿no? Con las plantas o hablando de los animales, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, pues ahí no es nada fácil, ¿no? Tampoco, pero siempre decir la verdad. Se pueden decir verdades parciales, ¿no? Midiendo aquello que él puede asimilar y que necesita saber en ese momento. Quiero decir que no es necesario dar todas las explicaciones de golpe, se pueden ir dando poco a poco, ¿no? Se puede ir dosificando la información a medida que van pasando diferentes momentos o diferentes días, siempre completándolo con las preguntas que ellos puedan hacer o lo que ellos pues esto nos pregunten o les interese saber en cada momento. En cuanto a las reacciones habituales, pues bueno, es una pregunta que es algo que preocupa mucho a las familias. ¿Cómo van a reaccionar los niños? Si es normal que hagan las cosas de esta manera o de esta otra, si sería pues necesario consultar con un especialista o no. Bueno, pues los niños en general tienen una gran capacidad para adaptarse a los cambios y la manera en que reaccionan y la manera en que elaboren su duelo, pues muchas veces tiene que ver con, pues como decía, con varios factores, ¿no? Con la etapa del desarrollo en que se encuentran, bueno, con el vínculo que tenían con la persona, con todo esto que estábamos diciendo antes, pero sobre todo con la manera en que los adultos expresemos nuestros sentimientos, los compartamos y hablemos con naturalidad de lo que ha pasado y del ser querido. Algunas de las reacciones más habituales podrían ser estas, ¿no? Puede ser que el niño llore, puede ser que conecte y desconecte con facilidad. Esto quiere decir que ellos no son capaces de mantener la atención durante mucho tiempo en un tema tan confuso como este para ellos, y lo habitual es que hagan esto, pues una pregunta y que a lo mejor pues luego se vayan a hacer otra cosa, a jugar, o que desconectan, pongan atención en otra cosa y a lo mejor en otro momento pues vuelven a conectar y vienen y hacen una pregunta nueva, o bueno, que esto es normal en los niños pequeños, ¿no? Puede ser pues también que muestren irritabilidad, que pregunten de forma reiterada, ¿no? Que pregunten pues acerca del fallecido o de la enfermedad o de la muerte, sobre todo los más pequeños porque no comprenden el concepto de muerte y no entienden la irreversibilidad de la muerte. Entonces, pueden preguntar algo así como, sí, vale, sí, pero mañana me vendrá a buscar al colegio o no, ¿no? O en un momento dado haber comprendido que, pues yo que sé, que la persona ha fallecido, pero a lo mejor en otro momento preguntar si la puede llamar por teléfono. O en una pérdida gestacional, por ejemplo, pues volver a tocar el vientre de mamá y preguntar, ¿no? por el bebé o por el hermanito, ¿no? Eso también sería normal en los niños pequeños, ¿no? Preocuparse por la salud de otros también es algo bastante habitual, sobre todo pues porque, bueno, porque ahora se preocupan más por este tema que les ha tocado vivir y necesitan de esa seguridad y esa protección que les den los otros, sobre todo sus padres, ¿no? Y de ahí viene también lo siguiente, que sería la ansiedad de separación, ¿no? Es posible que a lo mejor pues no quiera ir al colegio o que no quiera que mamá, por ejemplo, pues vaya al trabajo, o pedir llamarla varias veces al día por teléfono. Y todo esto pues tiene que ver de alguna manera con esto, ¿no? Con lo anterior, con asegurarse
de que el otro está bien, ¿no? Y que me va a poder seguir cuidando, ¿no? Voy a estar bien, ¿no? Los papás, si ellos están bien y me pueden cuidar, yo también estoy bien, ¿no? Otra reacción podría ser la regresión, ¿no? Es decir, volver a hacer algunas conductas que ya pues las tenía superadas, ¿no? Pues yo qué sé, volver a hacerse pis o chuparse el dedo o comer con las manos, ¿no? Somatizaciones, pues yo qué sé, que a lo mejor pues se quejen de dolor de barriga o de cabeza. Y lo que es importante tener en cuenta son los sentimientos de culpa, ¿no? Que los niños pequeños pues están en una etapa bastante egocéntrica, en la que piensan que todo lo que sucede tiene que ver con ellos. Y si a esto se le suma también el pensamiento mágico de algunas etapas, ¿no? del desarrollo, pues resulta que el hecho de que el hermanito se haya puesto enfermo o la abuela, o pues puede tener que ver con alguna cosa que yo he pensado, o porque me he enfadado, o porque ellos se han enfadado conmigo, ¿no? En definitiva, que, que lo que ha sucedido puede ser que tenga que ver conmigo. Entonces es importante también que les hagamos saber que ellos no han tenido nada que ver con esto, ¿no? Y que lo que pensamos las personas no tiene el poder, ¿no? No tienen este poder de hacer que alguien pues se ponga enfermo o fallezca. Y bueno, pues como es un tema que les ha tocado vivir en este momento, pues es posible que empiecen a desarrollar el interés por temas relacionados con la muerte o con la enfermedad, ¿no? Pues cómo se transmite o cómo puede curarse, ¿no? Como está sucediendo ahora pues con la situación que estamos viendo de pandemia, ¿no? Que todos los niños de alguna manera están teniendo una información que antes no les había tocado tener, ¿no? Y que ahora pues se plantean, ¿no? Y por qué unos se curan y por qué otros no, y bueno, y interesarse por todas estas situaciones que están viviendo y que quizá es por primera vez, ¿no? Lo cual les plantea pues dudas y preguntas, ¿no? Bueno, en cuanto a recomendaciones, algunas recomendaciones podrían ser estas, ¿no? Dedicarles tiempo, ¿no? Ayudarles a identificar y a expresar las emociones, que continúen con sus rutinas en la medida de lo posible, ayudarles a disipar el sentimiento de culpa de ese que hemos hablado antes, ¿no? Favorecer la despedida. Bueno, aquí pues quizá remarcar un poco que a veces nos preguntamos si es bueno o no que ellos pues puedan asistir al funeral y bueno, pues tener en cuenta que bueno, que quizá si son muy pequeños o si nunca han asistido a un funeral, pues es importante que les podamos primero explicar de qué se trata eso, lo que se van a encontrar si van a ir allí, ¿no? Que quizá pues van a ver personas que estén hablando de la persona que ha fallecido, que se han juntado allí pues para decirle un último adiós, que quizá pues habrá personas que a lo mejor se desborden emocionalmente, que lloren, que a lo mejor incluso también rían recordando algunas anécdotas, etcétera. Un poco, si les vamos a preguntar si quieren asistir, pues habrá que ponerles un poco, ¿no? Explicarles de qué se trata y de la misma manera, pues también pienso yo que asumir un sí o un no por respuesta, ¿no? Y si deciden que sí, pues quizá pues que haya alguien de la familia que pueda estar un poco más pendiente, estar con ellos. Seguramente si son pequeños, pues enseguida se van a cansar y van a querer irse a casa, o si a lo mejor hay alguna situación que no va a comprender, pues, o hacen alguna pregunta, pues que quien está con ellos pues pueda ayudarles a entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Y en el caso de que no asistan al funeral, pues bueno, quizá hay otras maneras, ¿no? Podemos encontrar otras maneras para ayudarles a despedirse. No tiene por qué ser una única forma, ¿no? Y bueno, muchas veces se les dice que pueden
pues quizá crear una cajita de recuerdos, ¿no? Poniendo algún objeto que pertenecía a la persona fallecida, o haciendo un dibujo, o haciendo algún escrito, o recortando alguna foto, o alguna cosa que puedan poner en esta cajita y que la puedan abrir cuando ellos tengan ganas de recordarle o de pensar en el ser querido, ¿no? O a veces también pues, puede ser el hacer un cuento, ¿no? Juntos, ¿no? En homenaje, para recordar al ser querido, o hacer una excursión a un sitio donde solíamos ir con él, o hacer aquel plato, ¿no? de comida que tanto le gustaba, etc. Bueno, siempre hay muchas cosas, ¿no? que se pueden quizá hacer para recordarle. Comunicar también la situación de pérdida al colegio, esto siempre también pues, nos va a ayudar, estar en colaboración con el colegio, que quizá ellos también estén un poco alerta por si hay algún comportamiento o alguna cosa de la que tengamos que poder hablar con ellos, ¿no? Para poder ayudarle, o si hay pues, un bajo rendimiento, que está bien, ¿no? Poder trabajarlo conjuntamente con el colegio. Cada vez ellos tienen muchos más recursos para también poder ayudar en este tema a los niños. En la adolescencia, bueno, pues la adolescencia ya es una etapa de transición, de grandes y de importantes cambios, una etapa en la que ya suceden diferentes pérdidas, ¿no? Como uno deja de ser niño, también pierde de alguna forma esos padres de la infancia, ¿no? Los que consideraba héroes y a los que ahora ya cuestiona constantemente, y necesita acercarse más a los otros adolescentes, al grupo, ¿no? Tiene esta necesidad de ser igual que ellos, de pertenencia, ¿no? al grupo. Y entonces una pérdida en esta etapa pues es una pérdida más que se suma a todas las que de por sí ya conlleva esta etapa. Y por lo tanto, pues bueno, es un duelo más a elaborar en esta etapa que decimos que es difícil, y si pierden una persona significativa, pues bueno, es un momento duro en el que además el adolescente pues vive todo con mucha más intensidad, ¿no? Algunas de las reacciones habituales pues podrían ser aparentar indiferencia, ¿no? Muchas familias hablan de este tema, ¿no? Que les sorprende, que debería sacar, debería expresar y no lo hace. Bueno, pues es una reacción que suele ser bastante habitual, que quizá pues es una forma también de protegerse, de no mostrarse, quizá por vergüenza a expresar el dolor, justo porque están en ese momento en que ya no se sienten tan pequeños y confunden un poco, depende de lo que vayan a expresar, ¿no? De que tienen que ser fuertes ya, que ya son mayores, ¿no? A veces no expresan con los padres también, y resulta que sí que lo están haciendo en otro lugar, ¿no? Con algún amigo, y están con ellos expresando lo que sienten, ¿no? También puede ser que muestren irritabilidad, ¿no? Incluso quizá una cierta agresividad, ¿no? Más enfadados, que también necesiten pues de aislarse, de replegarse un poco en sí mismos, ¿no? Y también es importante también tener en cuenta las conductas de riesgo, ¿no? Que incluso pues pueden, tenemos que estar alerta, ¿no? Porque pueden pues tener algunas conductas de riesgo, como por ejemplo pues beber, o no sé, al ponerse un poco ellos también más en peligro, ¿no? Miedo al estigma, con esto me refería sobre todo pues a que para ellos, como es tan importante, ¿no? Esa pertenencia al grupo, el sentirse iguales, que no haya diferencia con los demás, porque la diferencia les hace sentir incómodos, ¿no? Pues el hecho pues a lo mejor de volver a clase, o de
y de sentir, ¿no?, que como las miradas de los otros o que se interesen más por ellos o les pregunten, o muchas veces lo que quieren es como pasar más desapercibidos, ¿no?, como uno más, y que no les traten de una manera distinta o les miren de una manera diferente, ¿no?, por lo que ha sucedido. Puede ser que también pues, tengan interés, muestren interés por temas filosóficos y éticos en relación a la muerte, y pueden pues quizá también tener trastornos del sueño o trastornos de la alimentación, y quizá pues en el cole también o en el instituto se pueda haber pues más problema para centrar la atención, ¿no?, para estar concentrados, más dificultades de atención y quizá pues también un rendimiento un poquito más bajo. Como recomendaciones para el adolescente, bueno, pues quizá también tenerles en cuenta, ¿no?, lo que opinan de cómo vamos a organizar la despedida, de cómo, ¿no?, a veces también ellos quedan excluidos, ¿no? No les incluimos en nuestras conversaciones, ¿no?, sobre lo que ha pasado, y escucharles sin juzgarles, ¿no?, dejando que ellos pues también den sus opiniones, estemos más o menos de acuerdo, mostrar disponibilidad. No, a veces es difícil, ¿no?, encontrar el punto exacto, la distancia que debemos mantener con ellos, ¿no? A veces si estamos muy encima, si estamos demasiado encima, demasiado próximos, pues ellos se echan hacia atrás, no dan un paso atrás, y si estamos demasiado lejos nos perdemos un poco, ¿no?, lo que les está pasando. Entonces, como yo diría que sobre todo pues está bien poderles mostrar la disponibilidad, ¿no? Que sepas que cuando quieras podemos hablar, pues, bueno, que en el momento en que ellos elijan, pues que estamos ahí para poder hablar sin estar quizá invadiendo demasiado su espacio. Comprender pues esto, pues, su necesidad de tener espacios de intimidad, ¿no? A veces también es algo que nosotros también tenemos que poder comprender y gestionar, ¿no? Que en algunos momentos ellos pues a lo mejor se van a su habitación y necesitan estar ahí o pensando, escuchando música, llorando, ¿no? Que comprender, como decía antes, la importancia que tiene para ellos el grupo, ¿no? Y que a lo mejor pues esto, que están hablando sus cosas en otro lugar, ¿no? Y comunicar también la situación de pérdida en el colegio o en el instituto, ¿no?, para poder compartir la información, ¿no?, en cuanto a sus reacciones y cómo le vemos, ¿no? Aquí pues quería compartir algunos recursos, ¿no?, porque la verdad es que tenemos muchos recursos para poder hablar de la muerte con los niños, ¿no? Aquí en esta diapositiva yo ponía como ejemplo algunos cuentos o libros para adolescentes, ¿no? Como por ejemplo, pues aquí tenemos pues, El árbol de los recuerdos, que es un cuento que nos habla de la importancia, ¿no?, que tienen los recuerdos y las experiencias vividas para elaborar el duelo, ¿no? Es un cuento también muy bonito, que los protagonistas son animales, ¿no? Julia tiene una estrella, ¿no?, que es un cuento donde Julia, la protagonista, pues pierde a su mamá, ¿no? También es un cuento muy bonito que habla de la pérdida. Y este cuento que ponía aquí, ¿Dónde está el abuelo?, pues lo dejo para el final porque me gustaría que lo pudiéramos leer juntos, ¿no? Es un cuento muy bonito, escrito por Marc Cortino, que yo creo que me gusta porque, bueno, lo vamos a leer después y ya veréis que es un cuento muy sencillo y muy breve que está muy bien también para poder tratar el tema de la muerte con los niños. Y para ya los adolescentes y jóvenes, pues quizá
La joven de las naranjas es un buen ejemplo, que es una novela en la cual el protagonista de 15 años pues, descubre en un momento dado una carta que le había escrito su padre cuando supo que iba a morir y que entonces él tenía, este joven entonces cuando el padre escribió la carta tenía 4 años, ¿no? Es también una novela muy bonita. Y también destacar el tumor, por ejemplo, ¿no? Que está escrita por Toni Soler, que a los chavales pues, les suele gustar, ¿no? Y seguro que lo siguen algún programa por la tele. Y aquí pues el autor habla de su padre, ¿no? De cómo perdió a su padre cuando él era adolescente y de sus sentimientos, y cuando explica de alguna manera cómo ahora de adulto el escribir esta novela le ha ayudado también, ¿no? en su duelo, en su proceso. Aquí pues serían otro tipo de recursos, ¿no? Que antes hablábamos pues, de cuentos y de novelas, y aquí pues otros recursos como las películas, ¿no? Y aquí pues había puesto también algunos ejemplos como La habitación del hijo, ¿no? Que es una película en la que, bueno, lo que sucede es la muerte de un adolescente y cómo cada miembro de la familia pues reacciona ante la pérdida, ¿no? Qué estrategias utilizan y qué reacciones tanto emocionales, cognitivas o conductuales tiene cada uno de los miembros de la familia. Aquí también ponía pues otra película que es Verano 1993, ¿no? Una película más reciente que nos habla de la pérdida que tiene una niña a los 6 años, ¿no? Pierde a su mamá y cómo pues tiene que, todo esto pues supone una ruptura, ¿no? en su vida y cómo tiene que irse a vivir con sus tíos y adaptarse, ¿no? a una manera, a otra realidad, ¿no? Otra vida. Aquí también ponía otra película que es Puente hacia Terabitia, ¿no? Que es una película que nos habla de la pérdida de adolescencia y pérdida de la amistad, ¿no? También Nuestro último verano en Escocia. Yo creo que esta película es una película muy, muy bonita, en la que los niños son en realidad los protagonistas, ¿no? Habla de la enfermedad y del fallecimiento del abuelo y cómo los niños responden, ¿no? Reaccionan de una forma mucho más natural que la de los adultos, ¿no? Es una película que yo también recomiendo mucho. Y por último ponía también como ejemplo Truman, ¿no? que seguro que muchos la habéis visto, cómo enfrenta el protagonista su propia enfermedad y cuáles son sus reacciones, como, bueno, sus estrategias de afrontamiento y las reacciones de las personas de su entorno, ¿no? De su familia y de sus amistades. Y ahora pues para acabar, ¿no? Como decía, me gustaría que leyéramos el cuento ¿Dónde está el abuelo? Que creo que os va a gustar, ¿no? Pues ahí vamos, ¿Dónde está el abuelo? De Mar Cortina. Dice, hace días que el abuelo no está. Hace días que no lo veo en su mecedora. He preguntado a mi madre. Mi madre dice que el abuelo está en el cielo y que desde allí me cuida. Pero la verdad, me es difícil imaginármelo sentado en una estrella mientras fuma su pipa. He preguntado a mi padre. Mi padre dice que no me preocupe, que ahora el abuelo es un ángel. Pero la verdad, me cuesta imaginármelo con unas alas blancas mientras fuma su pipa. He preguntado a mi abuela que llora cuando cree que no la veo. Dice que el abuelo está de viaje.
he decidido que la historia que más me gusta es la de la abuela. Y entonces he escrito una carta que es un dibujo mío, para que sepa que lo añoramos. El abuelo ni vuelve de viaje, ni yo lo veo en una estrella, ni con las alas blancas. Así es que he decidido otra cosa. Hacer la caja del abuelo. En la parte de arriba le he pegado una foto de nosotros dos y dentro le estoy guardando hasta que vuelva su pipa, mi dibujo, piedras y hojas que voy recogiendo del parque. El abuelo está tardando mucho y yo quiero que esté aquí. He gritado muy fuerte al aire. Abuelo Pepe, ¿dónde estás? El aire no responde y la caja ya la tengo llena. No sé dónde está el abuelo, pero sé que no volverá. El abuelo Pepe ha muerto. Bueno, pues hasta aquí. Espero que el cuento os haya gustado mucho. A mí, por lo menos, es uno de mis cuentos preferidos y que la presentación también os haya aportado algunas ideas. Y bueno, hasta aquí y pasamos a las preguntas que queráis compartir. Muchas gracias.